¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto estar con usted. Bueno, viendo todo lo que está pasando ahora en el país y también en el mundo, ¿por qué no? Porque si uno mira cómo está hoy Europa, con los problemas que tiene, hoy veía las bolsas, se cayeron todas en Europa. Por supuesto que el resto del mundo las acompañó, pero empecé a pensar cómo es el tema del concepto de la libertad. Cuando uno dice, bueno, vivimos en libertad. Y sí, a mí yo no estoy preso, ni soy esclavo, que es como dice el diccionario de la Real Academia Española, dice condición del ser humano que no está preso o no es esclavo. Y sí, pero la libertad, ¿vivimos en libertad realmente? Pienso yo, ¿no? Es decir, ¿puedo viajar libremente? ¿Puedo mañana decir, me voy a España? ¿Puedo ir? O pasado digo, voy a comprar dólares porque no confío en el valor de reserva, el peso como valor de reserva, no lo considero tal y me voy a resguardar en dólares. ¿Tengo la libertad de comprar los dólares libremente? Entonces, el concepto de libertad es un concepto restringido como el que estamos diciendo de no estar preso o no ser esclavo, ¿o es un concepto más amplio? Esa es la idea de lo que estoy pensando, porque más amplio sería aquel que puede tener una libre decisión en la toma de su decisión sin afectar los derechos de los demás, o los derechos de los terceros, como quiera decirlo. Sería un concepto mucho más amplio. Entonces ahí aparece el otro concepto, que es el de las libertades cívicas, ¿no es cierto? La libertad de transitar, la libertad de expresarse libremente, sin ofender a nadie, por supuesto, la libertad de comerciar, la libertad de las religiones, la libertad del pensamiento, la libertad de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Aparece toda esa serie de libertades que no debería ser censuradas por nadie. Entonces me acordé, si usted no es un jovenzuelo, se va a acordar igual que yo. ¿Se acuerda de Tato? No Tato Bores. Tato era el director del ente de calificación cinematográfica que funcionó en la Argentina entre 1976 y 1980. Este señor, que tenía la potestad de censurar el cine que se podía ver o el que no se podía ver, decidir. Le llamaban el señor de las tijeras, se dio el lujo de suprimir para ser difundidas o proyectadas en la Argentina 700 películas, más de 700 películas, digamos 700. Si esta película no puede entrar porque acá el protagonista dice que la libertad debe llegar a... Y así, mediante trabas a la exposición de pensamientos diferentes a los que tenían en ese momento los gobernantes de turno, le hace la dictadura militar, este individuo iba suprimiendo. Y también influyó muchísimo, Tato, en la introducción de libros al país o la publicación de libros que no estuvieran de acuerdo al pensamiento también de las fuerzas gobernantes en ese momento. Fíjese cómo, por un acto administrativo, se puede hacer perder, digamos, parte de la libertad, no toda, pero parte. Es decir, que alguien estaba decidiendo por usted y por mí qué podíamos leer o qué película podíamos ir a ver al cine. Entonces, esta especie de proteccionismo del pensamiento propio es también un anegamiento de la libertad. Cuando una persona, un empresario, no puede importar un insumo que para él es básico, por ejemplo, está perdiendo la libertad, está afectando su libertad de comerciar. Fíjese que en el caso del proteccionismo, hay una asociación, la Global Trade Alert, se llama así, que es una especie de consultora internacional, como lo puede ser Moody's u otra, que se dedica a monitorear en todo el mundo el proteccionismo, es decir, cuáles son los países más proteccionistas y cuáles son los menos, cuáles son aquellos que más apertura tienen a la economía. Y oh casualidad, en función de 149 países que fueron relevados en el último trimestre, aparece la Argentina ocupando el primer lugar como el país más proteccionista del mundo.
La respuesta, porque este informe apareció hace 20, 25 días, la respuesta la tuvimos la semana pasada en el discurso de la señora presidenta en Bariloche, que dijo que la Argentina era uno de los países más abiertos al comercio internacional. Uno se sorprende cuando encuentra que ante una realidad que dice esto es negro, el poder diga no, está muy equivocado, esto es blanco. Entonces se acuerda de ese famoso axioma de la antigüedad que dice miente, miente, miente. Siempre algo quedará. Y esa es la sensación que me da a mí este tipo de situación. Y siempre, como de costumbre, como si fuera un embudo, termino hablando de las virtudes del populismo, según creen algunos. Esto es, que para algunos el concepto populista de decir algo que no es la verdad, pero creérsela y comprársela como si fuera la verdad pura, hay muy poco trecho en todo eso. Entonces, pensaba en este concepto de que si el populismo tiene esa idea, me acordaba entonces de la famosa frase de Winston Churchill: la democracia es el peor de todos los sistemas, exceptuando todos los demás. Y uno cuando empieza a buscar, y le sugiero que lo haga, métase en Google si quiere, y busque definiciones de democracia, o democracia, definiciones, y se va a encontrar que grandes pensadores de la historia no tenían un concepto tan patriótico como patriótico entre comillas, como el que podemos tener hoy de la palabra democracia. Aristóteles, un gran pensador, discípulo de Platón, decía que la democracia, cuanto más democrática sea la democracia, siempre tiende a ser gobernada por la plebe, que en última instancia va a degenerar en una tiranía. Durísimo, durísimo. Hoy se le podían poner los pelos de punta a cualquier patriota con la escarapela acá y el gorro frigio en la mano. Pero esa es la realidad, la verdad de las grandes mayorías. No por ser una intuición de las grandes mayorías, que son las más permeables por otra parte, porque son las más ingenuas, se les puede meter en la cabeza cualquier pensamiento. No por esa permeabilidad que tienen que estar en poder de la verdad. Esas grandes mayorías pueden otorgar a veces el 50, el 60% de los votos a un candidato que fue el que más mintió. Y en Argentina tenemos ejemplos de todo eso. Para terminar y cerrar, porque me hace seña de que ya me recontrapasé, les quiero decir algo. En la década del 90, para que vean ustedes cómo una mentira poco a poco se va transformando en una semiverdad y después una verdad. En la década del 90, que yo no comparto con las ideas que tuvieron en esa época y tampoco con la ética y la moral que llevaron adelante los precursores de la gobernabilidad de esa época. En la década del 90, la presión fiscal, es decir, los impuestos que recaudaba el Estado eran el 19.8 del PBI. Hoy, según una nota que publica hoy en La Nación, un economista que ahora no me voy a acordar, pero cuando después empiece a hablar con Gastón Utrera nos vamos a acordar seguramente, Luis Espert, ahora me acordé, publica una nota que dice, hoy ya estamos en una presión impositiva del 50%. No se puede creer, 50% de lo que estamos ganando nosotros, que nos rompemos para trabajar y todo eso, queda en poder del Estado. Y cuando uno dice Estado, pareciera que fuera algo que hay intangible. Si quiere, digo de otra manera, se lo queda el gobierno de turno. Que cuando uno mira cómo los administra, se tiene que tirar los pelos. Dice, ¿cómo pueden hacer tamaña cantidad de barbaridades? ¿Cómo puede ser que Aerolíneas Argentinas pierda 2 millones de dólares por día? Una barbaridad. Punto.